Voy a viajar por el mundo para explorar sus secretos y maravillas. Es muy angosto. Pedí a mis amigos que me ayudaran para poder evitar los caminos más trillados y he conseguido absolutamente todo lo que quería. Esta aventura por tierra y mar me llevará a lugares fascinantes. Esto es extraordinario. He obtenido un permiso especial para acceder a los tesoros más sorprendentes. Son algunas de las obras de arte más notables que han sobrevivido del mundo antiguo. Antiguos yacimientos, edificios fabulosos y gloriosas obras de arte. Voy en busca de esos tesoros que nos ayudan a explicar nuestra historia. Acompañadme. Vamos a descubrir cómo el pasado ha dado forma a nuestras vidas de hoy. En esta ocasión, voy a explorar Albania, un país apasionante y enigmático, conocido como la perla de los Balcanes. Cerrada a los extranjeros por una dictadura comunista durante gran parte del siglo XX, la historia y la cultura de Albania son ricas y complejas. Desde el montañoso norte hasta las costas adriática y jónica, esconde maravillas e inesperados tesoros. Fue el hogar de poderosos colonos romanos y de imperios orientales. Aquí tuvieron lugar épicas y sangrientas contiendas y aún siguen imperando los antiguos códigos de honor. Esta tierra ha sido un campo de batalla durante siglos, pero ahora está forjando su propia identidad, su propia historia. Desde la caída del comunismo hace más de 30 años, muchos de sus yacimientos se están excavando de nuevo para reinterpretarlos, así que este es un momento fantástico para conocer mejor su pasado. Bienvenidos a los tesoros de Albania. Tesoros ocultos con Bethany Hughes. Albania. Por su ubicación, Albania es una puerta estratégica al Adriático, con Italia al oeste, Grecia al sur y Turquía al este. Morada de un antiguo pueblo tribal, los ilirios, e Iliria fue el escenario de una obra de Shakespeare. Albania ha estado influenciada por los imperios vecinos durante más de 2000 años, pero sus gentes han conservado una identidad única y orgullosa, a pesar de las conquistas de griegos, romanos, turcos, otomanos y potencias del siglo XX. Mi primer tesoro, rescatado de un mar cuyo nivel va en aumento, muestra cómo el país absorbió durante mucho tiempo las influencias exteriores. Ahora mismo me dirijo a un fantástico yacimiento antiguo, oculto en un paraje increíblemente evocador, que a su vez esconde un capítulo fascinante del legendario pasado de Roma. A 140 kilómetros del talón de Italia y a solo 3 kilómetros de la isla de Corfú se encuentra el yacimiento de Butrinto. Este parque arqueológico de 2 kilómetros cuadrados de extensión, situado junto al mar, es un cruce de caminos cultural y se han hallado antigüedades que van desde la Edad del Bronce hasta la época otomana. Y también es rico en vida marina. ¡Hola! ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Bienvenida a Albania. Vale. Gracias. ¿Habéis pescado algo? No, aún no. ¡Suerte! Me encantan los albaneses, son muy simpáticos. Vine por primera vez hace unos 7 años, creo. Y cada vez que vengo me digo, vas a estar bien, porque es Albania. Es uno de los países más cordiales del mundo. Y además es casi eterno. Sé que llevan pescando en estas aguas desde que se fundó Butrinto, así que desde hace casi 3000 años. Desde la Edad del Bronce, Butrinto estuvo dominada por tribus locales, incluidos los ilirios. Y luego prosperó bajo el dominio griego. Pero en el siglo I a.C., Butrinto fue objeto de las ambiciones romanas, a medida que Roma se expandía hacia Europa occidental, el norte de África y Asia.
En el año 48 a.C., Julio César estaba involucrado en una feroz lucha por el poder con su archienemigo Pompeyo. Pompeyo tenía su flota justo en la orilla opuesta, en lo que hoy es Corfú, y se desató una guerra civil. Julio César desplegó a su legión aquí, en Butrinto, y vio una oportunidad. Para César, Butrinto era el lugar perfecto para alojar a sus veteranos, pero a los millonarios romanos, que tenían villas aquí, no les hacía gracia tener a los exreclutas como vecinos. Uno de ellos era un gran amigo de Cicerón, autor y político influyente, y le rogó que interviniera. Cicerón accedió y pidió al Senado que bloqueara el proyecto. Y lo consiguió. Y de ese modo se vieron truncados los grandes planes de Julio César. Pero pronto, Butrinto estuvo en el punto de mira de otro gobernante romano. Al fondo tenemos el Mar Jónico, donde el hombre que sería emperador, Octavio Augusto, derrotó a Cleopatra, reina de Egipto, y a su amante, el general romano Marco Antonio, en la batalla de Apsio. De regreso a Italia, Octavio se detuvo aquí, en Butrinto, para reimpulsar el plan de César de convertir esta ciudad en una colonia romana de primer orden, y la rebautizó como Augusta Butrotum. Ya emperador, Augusto encargó al poeta Virgilio que inmortalizara el dominio romano sobre la ciudad. En su poema épico La Eneida, Virgilio inventa una historia en la que el héroe troyano Eneas se detiene aquí, en su camino hacia la fundación de Roma. Y así describe Virgilio la llegada de Eneas a la ciudad. Veo ante mí una pequeña Troya, una fortaleza construida a semejanza del gran alcázar, y abrazo los umbrales de una puerta estea. También mis teucros se regocijan, como yo, a la vista de aquella ciudad amiga. ¿No es extraordinario y extraordinariamente vívido imaginar a Virgilio imaginándose a Eneas, el gran héroe troyano, justo aquí mismo? Los italianos siguieron mitificando su vínculo con Butrinto. Milenios después, aquello condujo a que se descubrieran estos restos, mientras Italia intentaba forjar un nuevo imperio global. Este teatro fue excavado entre 1928 y 1932 por este hombre. Se llamaba Luigi Maria Ugolini. Un arqueólogo italiano dedicado, ambicioso, apasionado y apuesto, lo cual suena muy bien, aunque no debemos olvidar que vino aquí por encargo del régimen fascista de Mussolini. Básicamente, los fascistas italianos querían trazar una línea entre la antigua grandeza romana y sus planes de dominio mundial. Por tanto, aunque se hizo un gran trabajo y se descubrieron cosas extraordinarias, los motivos eran tanto políticos como científicos. Estos son solo algunos de los hallazgos que descubrió Ugolini. Se trata de la familia imperial, que originalmente decoraba el teatro, así que para todos era una señal inequívoca de que los romanos habían llegado. Ese es el propio Augusto, y esta es su esposa, Livia. Tras la caída del comunismo desapareció, y acaban de recuperarla, así que he tenido el honor de conocer a Livia ahora que ha vuelto a casa. Para celebrar los 2000 años de la fundación del Imperio Romano, Mussolini presentó su régimen como la segunda venida de Roma. Incluso se emitieron sellos conmemorativos en los que aparecía Eneas en la recién desenterrada Butrinto. Los arqueólogos han trabajado en el yacimiento desde entonces y me han permitido entrar en la excavación para ver los últimos hallazgos.
Esta parte del yacimiento resulta un poco difícil de interpretar, pero es porque se está excavando en estos momentos. Y con un poco de imaginación es muy emocionante, porque lo que los arqueólogos han descubierto es el ágora griega o mercado que estaba debajo del foro romano. Los romanos, como era habitual en ellos, vinieron aquí y destrozaron los edificios griegos que encontraron. Allí en la esquina hay una especie de vertedero de mármol griego, pero los arqueólogos han descubierto esta fantástica línea de columnas. ¿Veis la que aún está enterrada? Y esto formaba parte de una estoa, que era una especie de columnata, donde los griegos paseaban, charlaban y desarrollaban grandes ideas. Recorre toda la longitud del foro, unos 75 metros. Entre los objetos desenterrados destaca un nuevo hallazgo. Me acaban de enseñar esto, y sí, habéis acertado. Es un falo. He visto muchos falos romanos en mi vida, pero es la primera vez que sostengo uno. Solían ponerse en las casas romanas para atraer la buena suerte. Mucha gente cree que tienen que ver con los burdeles, pero no es cierto. Un falo erecto era un símbolo de buena fortuna, poder y fuerza. No me digáis que no es genial. Esto debió estar en una casa romana para mostrar que el ocupante era un romano bueno y fuerte. Pero ningún talismán podía proteger a Butrinto de las fuerzas de la naturaleza. Debido a la actividad sísmica de la zona, Butrinto siempre ha tenido problemas con la subida del nivel del mar. Los ingenieros romanos intentaron elevar las calles, pero en realidad era una batalla perdida. En el siglo IV de nuestra era, aquí se produjo un gran terremoto que destruyó gran parte de la ciudad y puso fin a los días de gloria de Butrinto. A medida que Butrinto perdía influencia, poco a poco lo que quedaba de ella desaparecía bajo los bosques. La ciudad, ahora recuperada gracias a estas excavaciones, se convirtió en el primer patrimonio de la humanidad de la UNESCO en Albania. Butrinto es uno de esos sitios fascinantes donde el mito se encuentra con la realidad y la realidad es tan mágica como el mito. También es un lugar donde se puede ver la ambición imperial romana, tanto física como psicológicamente. Pero además nos habla de la vulnerabilidad de la historia. Porque si aquí el nivel del mar sigue subiendo, no solo desaparecerá una parte, sino que todo esto quedará bajo las aguas. Por eso se trata de un tesoro muy frágil. Llegar a mi siguiente destino es casi una aventura, porque se encuentra en los magníficos Alpes albaneses. Estas montañas forman parte de una cordillera de más de 1000 kilómetros de largo, que se extiende por el norte del país hasta Kosovo y Montenegro, y alberga algunas comunidades remotas. Oficialmente se llaman Alpes albaneses, pero los lugareños las describen como las montañas malditas. En parte porque, según la leyenda, en este lugar habitaban espíritus malignos, pero también porque si un ejército invasor atravesaba esas cumbres, las comunidades locales sabían que tendrían problemas. El pueblo de Fez fue colonizado hace siglos por una tribu de montañeses albaneses llamada Shala. Muchas de sus tradiciones perviven y aún se respetan. Los Shala eran una tribu famosa por su gran astucia e ingenio. Y también, como muchas de las tribus que hay por aquí, porque seguían una especie de código de conducta medieval, conocido como la ley del Qanun. Transmitido oralmente y muy respetado, el Qanun abarcaba todos los aspectos de la vida.
Pero el más notorio era la Jagmaria, la venganza de sangre. Lo sé, todo esto parece increíblemente idílico ahora, pero la ley del Qanun era extremadamente dura. Básicamente se trataba de un sistema para vengar los crímenes de honor. Si ofendías a alguien, esa persona tenía derecho a matarte a ti o a un miembro de tu familia. Y de hecho, en el siglo XIX, los viajeros que pasaron por aquí contaron que al menos una cuarta parte de las muertes se debían a la Jagmaria. Esta imponente cule o torre de confinamiento se construyó como santuario para aquellos cuya vida pendía de un hilo. Hola, ¿eres Kim? Hola. Hola, tienes un perro precioso. Bienvenida. Gracias. La familia de Kim es su guardiana. Vale. ¿Arriba? Sí. Bien. Kim, ¿cuánto tiempo lleva tu familia a cargo de esta torre? En mi familia se ha transmitido de generación en generación. Esta torre existe desde hace 389 años. Era la torre del aislamiento o de la reconciliación. Entonces, si alguien había asesinado a otra persona en la aldea, lo traían aquí para protegerlo e intentar que se llevara a cabo una reconciliación. ¿Cuánto tiempo solían pasar en esta torre? Si en 15 días no se había producido la reconciliación, tenía 3 días más para marcharse. Podía irse a su casa, abandonar el pueblo o bien huir a las montañas. A veces, tribus y pueblos enteros se veían envueltos en luchas sangrientas que podían alargarse a lo largo de generaciones. ¿Crees que aún existe aquí algún elemento de la ley del Qanun? Es decir, ¿su espíritu todavía pervive? Sí. El Qanun nos ha dejado muchas cosas positivas. Generosidad, nobleza, hospitalidad y también respeto. A ser generosos y a ser hospitalarios con los amigos. En esta ocasión, yo te voy a invitar a tomar un café. Tengo la sensación de que si me invitas a tomar algo, ¿llevará raki casero? Claro. ¿En serio? Eso suena genial. Según la ley del Qanun, una casa albanesa pertenece a Dios y al huésped. Aprovechando la hospitalidad de Kim, me uno a él y a sus amigos Dreni, Kristi y Jonus para tomar un potente brebaje casero. Esta es la tradición de nuestro pueblo y la de todos los albaneses. La hospitalidad siempre es lo primero. Pan, sal y a disfrutar. Es algo muy hermoso que alguien llame a tu puerta y se le dé la bienvenida de ese modo. Los Kankresnikes, o canciones de los héroes, son poemas épicos y legendarios, acompañados por el lauta de una sola cuerda. Y Jonus es uno de los últimos tañedores de lauta de Albania. Bien hecho. ¡Vaya! ¡Bravo! ¿Sobre qué cantabas? Pues se trata de una canción que escribí yo como homenaje a un tañedor de lauta, que también fue un mártir, porque se sacrificó por su país. La letra de la canción habla de cómo tocar el lauta e inspiró y unió a la gente para luchar y enfrentarse al enemigo. La compuse basándome en esas leyendas. Jonus es uno de los mejores cantantes y tañedores de lauta de toda Albania. ¿Qué edad tenías cuando aprendiste a tocar? Ahora mismo tengo 73 años y aprendí a tocarlo a los 7. Soy tañedor de lauta, como también lo fueron mi padre y mi abuelo. Es mi legado.
Para mí ha sido increíble escucharte, porque esto me recuerda a Ulises y la Odisea de Homero, que cantó sus hermosos poemas épicos acompañándose con un instrumento de cuerda. Eso fue hace unos 3.500 años, así que estar aquí escuchándote es como viajar en el tiempo. Os pido disculpas, me he emocionado. Salud. Salud. En estas montañas, aisladas de gran parte del país debido a la dureza del terreno, las tradiciones ancestrales prosperan. Pero es ahora cuando los orígenes tribales de los montañeses se clarifican. A 40 kilómetros río abajo está el lago Coman. Las nuevas excavaciones que se han realizado en estas montañas nos dan información sobre la vida de los montañeses medievales de Albania. Esto es un regalo inesperado. Estoy muy emocionada. Son objetos que pertenecieron a las tribus del norte de Albania. Son de distintas zonas, de distintas tumbas y también de diferentes siglos. Estos son los más antiguos, probablemente del siglo VI. Los pendientes son preciosos. Mirad esto. Son broches, broches de grandes dimensiones que se llevaban en los siglos VI o VII. Son un testimonio de cuando el cristianismo se asentó en la región. Fijaos en el diseño. En el broche de mayor tamaño hay un árbol de la vida con pavos reales a ambos lados, un símbolo que se usaba mucho en la época. En la pieza más pequeña de todas, y sin embargo una de las más bellas, es del siglo X y es este anillo. Mirad esto. Es un anillo precioso, con el símbolo de un águila. Sabemos que para las tribus de la región, las águilas eran como un símbolo, un emblema o, si se quiere, una marca. Y es un detalle revelador, porque en la bandera de Albania precisamente hay un águila biféfala negra. Las mujeres y los hombres que vivieron aquí hace más de 1000 años, puesto que este anillo data del siglo X, debían llevar el símbolo del águila con mucho orgullo, como una especie de sentimiento de pertenencia. Y ese sentimiento de pertenencia aún perdura en la gente que he conocido aquí. Los majestuosos Alpes albaneses son un tesoro por sus espectaculares paisajes, pero también por la riqueza de sus tradiciones. Esta es una tierra donde los bardos aún cantan historias sobre los héroes de la antigüedad, sobre mitos y leyendas, y casi parece que el tiempo se ha detenido. Esto es Gjirokastër. No solo es una joya de Albania, es una joya del mundo otomano. La ciudad de Gjirokastër está habitada desde hace al menos 2500 años. En ella se estableció una poderosa superpotencia de Oriente, cuya influencia se extendía desde Estambul y a través de Europa hasta África y la península arábiga. Desde el siglo XV los otomanos se hicieron oficialmente con el control de Albania, hasta su independencia en 1912, y la convirtieron en parte de su vasto imperio. Durante un breve periodo, esta ciudad fue la capital de la Albania otomana y floreció gracias a los acaudalados terratenientes que derramaron sus riquezas en la ciudad. Una vez más, y con resultados asombrosos, Albania absorbía y hacía suyas las costumbres de los forasteros. Un detalle peculiar que aquí vemos por todas partes son estos fantásticos tejados hechos con tejas de piedra. Uno de los hijos más ilustres de la ciudad, el escritor Ismail Kadaré, candidato al Premio Nobel de Literatura en al menos 15 ocasiones, describe estas tejas con palabras muy hermosas. Dice que son como gigantescas escamas que protegen la tierna vida que palpita debajo.
Por toda la ciudad se alzan imponentes casas otomanas que funcionaban a la vez como viviendas y fortalezas. Bekir Seko, el hombre que mandó construir esta casa, era una especie de vicegobernador de la región. Solía venir aquí para contemplar la ciudad y también vigilaba los caminos del valle, atento a posibles amenazas u oportunidades. El interior, construido en 1811, destacaba por su suntuosidad y elevado estatus, con aseos interiores, un baño de vapor y una lujosa decoración. La planta superior estaba reservada específicamente para recibir a los visitantes, incluida esta magnífica sala, que es la habitación más grandiosa de la casa. En parte es un reflejo de la hospitalidad albanesa, una tradición que se ha mantenido a lo largo de los siglos. Pero también había una razón de peso para ello, ya que en estas estancias la gente se reunía y hacía todo tipo de tratos comerciales. En cualquier caso, es un detalle muy revelador que la estancia más elegante de la casa estuviera reservada únicamente para los huéspedes. Vivir así no habría sido posible sin el respaldo del hombre que dominó la Albania otomana durante el siglo XIX. Muchos albaneses ocuparon posiciones muy altas en la jerarquía otomana, especialmente en el ejército, donde eran muy valorados por su ferocidad y valentía. Pero algunos llegaron a ser muy poderosos, básicamente eran señores de la guerra. Como este hombre, Ali Pasha, tenía su propio ejército, su propia armada, y controlaba una población de 1,5 millones de personas. Ali Pasha fue tristemente famoso por su gobierno autocrático. En su castillo, en la cercana Tepelena, recibía a sus invitados deseosos por disfrutar de su poderoso mecenazgo. El castillo, antaño lleno de fuentes y salones revestidos de mármol, ocupaba 4 hectáreas. Imaginaos este lugar totalmente lleno de soldados, eunucos, de emisarios procedentes de todo el mundo otomano, de espías y también de viajeros, como por ejemplo el celebérrimo Lord Byron, el gran poeta romántico que viajó hasta aquí desde Inglaterra. Lord George Gordon Byron, icono del romanticismo, se aventuró a viajar por los Balcanes y por el Imperio Otomano durante el otoño del año 1809. Aquí fue recibido y agasajado en el corazón de la corte otomana de Ali Pasha. Y en ese aspecto parece ser que las cosas no han cambiado mucho. Estaba a punto de hablaros de Byron y de lo asombrado que estaba por la hospitalidad que le habían brindado aquí. Cuando esta encantadora señora me ha ofrecido café. Gracias. Muchas gracias. Es usted muy amable. Mirad esto. Han insistido mucho, aunque no tienen ni idea de quién soy, en que acepte su hospitalidad. Byron contaba que le ofrecían sharbat, un sirope dulce 20 veces al día, y que nunca le permitieron pagar nada, ni un solo artículo durante todo el tiempo que estuvo aquí. A mí me han ofrecido dulces y ahora un café turco. Y lo más curioso es que Byron estuvo aquí exactamente en esta época del año, esta misma semana, hace más de 200 años. Y él jamás olvidó la hospitalidad que los albaneses le brindaron y conmigo han hecho lo mismo. Tendré que pasar aquí todo el día. Delicioso. Madre mía, gracias. Muchas gracias. De nada. ¡Qué maravilla! Un raquí tempranero. Muchas gracias. No hay de qué. ¡Qué amable! Ha sido un placer conocerla.
A pesar de la generosa hospitalidad de Ali Pasha, Byron desconfiaba de él y lo calificaba de tirano sin remordimientos, culpable de las crueldades más espantosas. Pero Byron amaba Albania, le recordaba a su Escocia natal. Byron estaba completamente fascinado con este país. De hecho, llama a Albania Illyricum, que era su nombre romano, y escribe sobre ella en su poema Las peregrinaciones de Childe Harold, una especie de relato autobiográfico de sus aventuras. Dice: «Tierra de Albania, déjame contemplarte con mis ojos, oh tú agreste nodriza de hombres salvajes». Y existe un retrato suyo vestido con el traje tradicional albanés, que es una de las imágenes más famosas que tenemos del poeta. El anfitrión de Byron, Ali Pasha, pertenecía a una secta islámica que se extendió por la red de calzadas del Imperio Otomano. La religión principal de su ejército era el bektasismo. En Albania, las comunidades bektasíes se encuentran en lugares remotos. Es la primera vez que voy a visitar una. Sus templos, llamados teques, son centros espirituales y siempre estaban dispuestos a acoger a viajeros de paso en ellos. Una águila. Los líderes espirituales de los teques, el baba y el derviche, representan una fe que desciende de las tradiciones sufí y chií, y bebe también de otras creencias. Hola. 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 Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias, soy Bethany. Muchas gracias. Hola, soy Bethany. Sinceramente, para mí es increíble estar aquí. Los bektasíes llevan varios siglos en Albania. Son muy reservados, así que no es fácil tener acceso a ellos. Pero al mismo tiempo sé que durante cientos de años acogían a los viajeros aquí, pero no tenía ni idea de que lo siguieran haciendo. Estoy profundamente emocionada. Siento como si hubiéramos retrocedido en el tiempo 400 o 500 años. En Albania hay muchos teques, así que te damos las gracias por haber escogido el nuestro. Muchas gracias por permitirme venir. ¿Cuáles son los principios fundamentales de un bektasí? El amor es lo primero en la religión bektasí. Tenemos un famoso dicho que dice así: haz a los demás lo que te harías a ti mismo. El bektasismo es una rama liberal del Islam, en la que las mujeres son iguales a los hombres. Las mujeres no están obligadas a llevar pañuelo. En la religión bektasí nos reunimos, rezamos, discutimos entre nosotros y también celebramos la vida juntos. Es muy hermoso. ¿Cómo era durante el comunismo? ¿Se reprimía su fe entonces? En la época comunista, si te descubrían, normalmente te arrestaban. Mantuvimos nuestra fe en secreto hasta que pudimos practicarla de nuevo. Sería una época muy dura para ustedes. Pero aguantamos, fuimos pacientes. ¿Creen que uno de los motivos por los que la fe bektasí sobrevive en Albania es porque este es un país que a lo largo de la historia ha acogido a mucha gente, ya fueran cristianos, musulmanes o adoraran a los antiguos dioses? Es decir, por ser una fe que se basa fundamentalmente en el amor. ¿Es esa la razón por la que ha sobrevivido en Albania? Por supuesto. En el bektasismo no hay ningún tipo de racismo. No hace diferencia entre las personas, porque todos somos hijos de Dios. En nuestra religión solo cabe el amor. Ha sido un auténtico honor para mí disfrutar de la hospitalidad bektasí. Gracias. De nada. Benditos sean tus pies por traerte aquí. Gracias. Que Dios te bendiga. Albania es el centro mundial del bektasismo, una corriente religiosa basada en la tolerancia hacia los demás que sigue acogiendo a viajeros como yo. ¡Hola! ¡Qué amable!
Gjirokastër es una maravilla, no solo por su increíble herencia otomana, sino por la historia que ha forjado y de la que ha sido testigo. Y además, porque es un recordatorio de que la experiencia humana se forja a lo largo del camino y de que todos estamos moldeados por los viajes que emprendemos en la vida. Estas extrañas estructuras en forma de champiñón nos hablan de un periodo incómodo en la historia moderna de Albania. Es imposible contar la historia de Albania sin mencionar la época comunista, porque durante gran parte del siglo XX este país vivió a la sombra de un hombre paranoico y su brutal régimen. Voy a explorar el legado del dictador comunista de Albania, Enver Hoxha, en la capital, Tirana. Este es el búnker subterráneo secreto más grande del país. Fue construido para sobrevivir a ataques químicos y nucleares y tiene al menos 5 pisos bajo tierra. En 1944, tras las invasiones de la Italia fascista y la Alemania nazi, Albania se convirtió en un estado comunista bajo la dictadura de Enver Hoxha. El régimen se mantuvo unos años más después de su muerte, hasta su caída en 1992. El Estado controlaba todos los aspectos de la vida. Dónde podías vivir, qué podías estudiar, con quién podías casarte, a quién podías ver, incluso lo que podías decir. Hoxha estaba convencido de que el país sería invadido por sus enemigos e incluso por sus antiguos aliados. Su respuesta fue bunkerizar a Albania. Se construyeron 175 refugios. Este estaba destinado a él y a su cúpula militar. Hay más de un centenar de habitaciones en este búnker que responden a diferentes propósitos. Hay salas de descontaminación y áreas que servían de vivienda para los mandos militares. Y luego está esta peculiar y curiosa sala de cine y teatro, donde los oficiales venían a recibir instrucción y a ver películas informativas. La idea era que, incluso en el caso de que una guerra nuclear estuviera haciendo estragos en la superficie, aquí abajo se pudiera continuar haciendo una especie de versión extraña y subterránea de vida normal. Republika Popullore e Shqipërisë është bërë një faktor paqe dhe përparimi në zonën e Ballkanit dhe të Adriatikut. Pas këtyre gjallë e përgjithshme së sistemit socialist via të kapitalist. Todo este proyecto se inspira en una visita que Hoxha realizó a Corea del Norte en los años 60, pero no se llevó a cabo hasta los 70, por lo que aquí se respira un curioso ambiente setentero. Este es el apartamento personal de Hoxha, uno de los lugares más seguros de todo el búnker. Había puestos de control en el exterior, unos 100 metros por encima, y además todas estas habitaciones están completamente forradas de acero. Este búnker y otros similares en todo el país los construyeron los presos políticos y los enemigos del Estado. Bajo el régimen de Hoxha, 30.000 personas fueron enviadas a campos de trabajo o de internamiento. 18.000 fueron encarceladas por sus opiniones políticas, 6.000 ejecutadas. Unas 1.000 ametralladas en las fronteras mientras intentaban escapar. Y aún hay 4.000 en paradero desconocido, cuyos cuerpos quizá estén en fosas comunes repartidas por todo el país. Los búnkeres de Hoxha, cuyo enorme coste paralizó la economía del país, nunca llegaron a utilizarse. No hubo ningún ataque nuclear, pero sí una pobreza devastadora. Bajo el comunismo, la población albanesa se convirtió en una de las más pobres del mundo.
Esta zona se llama Bloku porque estaba vedada a todo el mundo excepto a la élite comunista, y es donde vivía el dictador, justo aquí. Y... Hola, ¿puedo? Bien, estupendo. Me habían dicho que me dejarían entrar. Muchas gracias. Gracias. Mirad esto. Es algo terrible, espantoso, absurdo y desgarrador. Como sabéis, en el comunismo se supone que todo el mundo vive igual, pero fijaos en esta mansión. Aquí es donde vivía Hoxha con su familia, a lo grande. Está cerrada al público y es raro que permitan grabar imágenes de este inquietante recordatorio del oscuro pasado de Albania. Visitar este lugar me sorprende y resulta irónico, porque la casa está llena de obras de arte. Pero la cruda realidad es que Hoxha mandó al campo a artistas y escritores con el pretexto de que tenían que purificar sus mentes ensuciándose las manos. La casa era muy lujosa para la época. Contaba con múltiples cuartos de baño y salas de estar llenas de televisores, en los que Hoxha y su esposa veían los interrogatorios y torturas a los que sometían a sus opositores políticos. Hoxha era un ávido lector. Entre otros, uno de sus autores favoritos era Agatha Christie, y también le encantaban los escritores franceses. Sin embargo, la literatura extranjera generalmente estaba prohibida en Albania, al igual que muchos otros libros, y el pueblo tenía que transigir, porque en el país operaba una agencia estatal terrible llamada Sigurimi, la policía secreta, que ponía micrófonos en las paredes o incluso en los zapatos de la gente. Y en el país se rumoreaba que eran capaces de leer la mente. Los albaneses creían literalmente que era la policía del pensamiento. Todo este lujo y confort resulta más inmundo aún si tenemos en cuenta una de las proclamas más famosas de Hoxha: comeremos hierba antes que ceder a la presión de las potencias extranjeras. Esa fue la triste realidad para muchos albaneses, ya que entre las décadas de 1970 y 1990, la mayoría de la población estaba en el umbral de la pobreza y muchos morían de hambre. Gestionar la memoria de esa época es algo que la Albania moderna todavía está procesando. En Tirana he quedado con una vieja amiga. Me alegro de verte. Lo mismo digo. La arqueóloga Lida Miraj creció durante el comunismo. Hay mucha controversia sobre si se debería conservar la historia que es ofensiva para la gente y que nos trae recuerdos dolorosos. ¿Crees que los edificios comunistas deberían conservarse o...? Claro, deben conservarse. Antes yo los juzgaba de forma muy negativa. Ahora creo que hay que preservarlos. Pero en aquella época me parecía un horror porque deseaba cosas mejores. En mi opinión, debemos preservar todas las etapas de la historia. Sí. Sí, es verdad. ¿Y por qué crees? A ver, a ti y a mí nos encanta la historia. Sí. ¿Por qué necesitamos la historia? ¿Por qué es importante preservarla? Para sentirnos orgullosos, para educar a las nuevas generaciones y enorgullecernos de lo que hemos heredado. Estoy completamente de acuerdo contigo. Cuando conservas los edificios, aprendes a amarlos y aprecias a quienes vivieron en ellos a lo largo de la historia. Sí, la memoria es pasado, es presente y en base a ella construimos el futuro. La memoria es vida. Esta es una tierra extraordinaria. Es el país más acogedor para los forasteros que he visitado nunca. Los albaneses dan todo lo que tienen, es así desde hace siglos y el raquí es muy bueno en Albania. Cierto. Muy bueno. Eso es verdad.
Los viejos símbolos del régimen comunista se están transformando en museos y centros artísticos y educativos. Es maravilloso ver cómo la gente se reúne para hacer y celebrar todo lo que estaba prohibido durante el comunismo. En todos los lugares que he visitado en Albania, la gente siempre me ha dicho una frase muy bonita. Una frase que nunca había oído antes. Benditos sean tus pies por traerte aquí. Que básicamente significa gracias por visitarnos. Me parece que ese es un rasgo intrínsecamente albanés. Y que esta es una nación en la que todo gira en torno a los viajes, el intercambio y la influencia exterior. El hecho de que el comunismo convirtiera el país en una jaula ha transformado la herencia comunista en otro aspecto fascinante y revelador de este país, aunque no pueda considerarse una maravilla o un tesoro, porque conlleva su propia tragedia. En mi opinión, lo que ha perdurado a lo largo de la historia de Albania es su resiliencia cultural. Su historia y su sentido de la hospitalidad ha sobrevivido desde su pasado comunista hasta el presente. Resulta muy acertado describir a Albania como la perla de los Balcanes, un lugar donde durante siglos los buscadores de tesoros han tratado de descubrir sus maravillas. A lo largo del tiempo, esta nación se ha convertido en un crisol de civilizaciones y, sin embargo, no parece haber perdido nunca su valor ni su propia identidad. Se trata de una tierra deslumbrante, que es en sí misma un manantial de civilización.